Vamos a hablar de una propuesta, un proyecto que comienza a debatirse en el Parlamento y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Algo que ya se había discutido en el inicio de la campaña electoral de las elecciones intermedias de 2021. ¿Se acuerdan? Así empezó la campaña electoral, con algunas propuestas de ese tenor, y se terminó debatiendo sacar las indemnizaciones. O sea que, digamos que el debate público se corrió claramente hacia otro lugar. Lo cierto es que ahora varios diputados y diputadas, fundamentalmente del oficialismo, presentaron iniciativas que ya las habían presentado hace tiempo, pero buscan que se reactiven las comisiones donde se tratan los derechos laborales para justamente abordar esos proyectos. Hay un proyecto del diputado Hugo Yasky, en este caso en la Cámara de Diputados, también del senador que en este caso, y ya desde hace tiempo, viene abordando esta situación. Y a su vez la diputada Claudia Ormaechea, que además es dirigente de la Asociación Bancaria, es autora de uno de estos proyectos y ya está en línea para conversar con nosotros. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Mariano Recalde era el senador nacional que estaba mencionando recién, autor de uno de los proyectos. ¿En qué consiste exactamente tu proyecto? Ahora hablamos un poco del resto, pero el tuyo. Contanos, El digamos, proyecto rasgos mío, generales, ¿no? claro, el proyecto mío se corresponde con 6 horas diarias, 36 semanales, con específicamente plasmado que no va a ser con reducción salarial y que abarca todas las formas del trabajo nocturno, el trabajo que nunca puede detenerse y además también con un control sobre las horas extras que realizan trabajadores y trabajadoras. Para hacerlo, ¿hiciste como algún estudio de factibilidad? Digo, sobre todo en relación a las pymes. ¿Estarían en condiciones de llevarlo adelante? Mira, nosotros hemos debatido mucho entre los representantes de los trabajadores e incluso hemos hecho muchas reuniones ya con trabajadores de distintas partes de la economía o con distintos sistemas de producción. Sí. La realidad es que sí es factible. Lo muestra esto los estudios que se están haciendo o las pruebas que se hacen, no en la Argentina, pruebas que se hacen en el mundo, que se hacen en países desarrollados y no tanto, y que se han hecho tanto en Europa como en América Latina. Es claro que la búsqueda nuestra, por lo menos los que en la Cámara de Diputados representamos trabajadores y trabajadoras, es buscar una mejor calidad de vida. Mm. Pero esto no va solamente en esa línea. La verdad es que la reducción de la jornada laboral no es que va a producir los puestos de trabajo que hoy hablamos que se necesitan. Lo que sí va a permitir es una mejor distribución del trabajo. Y cuando vos hablas de este instrumento, tenés un proyecto de ley como el de Hugo Yasky Sí. que se dirige hacia la reducción de días en la jornada. Mm. En el caso mío es una reducción de horas. Pero también está el de Sergio Palazzo, Sí. que de alguna manera busca que este instrumento junte las dos propuestas porque vos no podés instalarlo en forma general. No, un proyecto de esta característica Sí. responde a los sistemas de producción, por lo cual a algunos va a ser más factible uno y a otros le va a ser más factible otros. Sí. En realidad eso es lo que debemos discutir en la Cámara, eso es lo que tenemos que buscar acuerdos y encontrar el mejor instrumento como respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras. Vas a tener Sí, que
vas a tener que Claro. pedir que te llamen en un ratito, porque, porque así podemos conversar tranquilos. Y ahí te dejamos que rechaces la llamada, claro, porque es muy importante y muy interesante lo que estamos discutiendo, lo que estamos conversando con Claudia Ormaechea. Ella es diputada nacional y también es dirigenta sindical de la Asociación Bancaria. Así que allí hay como una gran experiencia para conversar alrededor de este punto. En relación también a lo que son los otros proyectos, ese era justamente uno de los puntos que quería abordar. No sé, Claudia, si ya estamos de vuelta contigo. Ahí estamos reconectando la llamada, porque a su vez hay una pregunta en relación a las condiciones de elaboración, de tratamiento y de aprobación a este proyecto en este contexto, en el actual. Ese es uno de los temas que le quiero consultar a Claudia, también en relación a cómo se va dando el vínculo con los otros bloques, ¿no? Hay algo de la política donde es fundamental el diálogo, lo que comúnmente o vulgarmente se llama rosca, esa conversación, ese diálogo entre los distintos diputados, diputadas, bloques. Bueno, es fundamental para alcanzar un consenso que de alguna manera permita llevar adelante una política, una política pública de esta naturaleza. Claudia, ya estás aquí con nosotros. Nos estabas contando recién cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias entre los distintos proyectos que están allí en la Cámara de Diputados. En realidad las diferencias no son tan profundas. Digamos, algunos buscan el trabajo de 4 días a la semana, Sí. que es en general lo que más se ha probado en las pruebas pilotos que se han hecho. Nosotros pensamos que depende mucho de la característica de producción, porque si vos vas a hablar de turismo o gastronomía, quizás las 4 horas a la semana, con 3 días libres, eso le facilita o les habilita. Los 4 días, Hay sí. otras formas de producción, industriales, que tienen, que nunca paran de producir, entonces a ellos por ahí les sirve más un proyecto de ley que tiene que ver con la reducción de la jornada a 6 horas. Mm. Pero la realidad es que lo fundamental es que nosotros tenemos que mirar es que la pandemia, aún con todo lo terrible de la pandemia, con todas las pérdidas, no solo humanas, sino económicas, Sí. también nos dejó una enseñanza, por lo menos a los trabajadores y a las trabajadoras, entre los que me incluyo. Y esa enseñanza es que había también otra vida, otro tiempo, un tiempo para disfrutar de lo propio, las relaciones familiares, las relaciones sociales, el ámbito de la capacitación. Y esto que viene con la tecnología, que se queda después de la pandemia, nosotros tenemos que abordarlo, porque la tecnología no solo puede estar al servicio del desarrollo de la producción, también tiene que estar al servicio del desarrollo humano. Sí. Y esto quiere decir que también los seres humanos, la gente, tiene derecho a disfrutar de esos avances. Mm. La búsqueda de la reducción de la jornada tiene que ver con esa calidad de vida de los trabajadores y las Mm. trabajadoras. Y me animo a decirte más. Nosotros hablamos de empezar en la Cámara de Diputados con las reuniones de debate, las informativas, con los representantes de los trabajadores, con las pymes, con las grandes empresas, a lo cual yo le agrego que también tienen que estar presentes las agrupaciones feministas, porque el tema de la reducción de la jornada laboral está íntimamente relacionado con el tema de los cuidados. Y vos sabés como yo que el tema de cuidados hoy, la discusión de un sistema equitativo donde realmente existan igualdad de oportunidades, no solo es un debate en la Argentina, sino que también es un debate en el Mm. mundo. Y creo, yo estoy convencida, que trabajar sobre la reducción de la jornada laboral
también va a significar trabajar sobre una sociedad más justa y más equitativa en este tema y sobre todo en el tema de cuidados. Mm. Es muy interesante lo que estás diciendo. Te agregaría un punto que se lo escuché a Íñigo Errejón, que es uno de los dirigentes políticos, en este caso de España, que viene impulsando este proyecto y un proyecto piloto que ya se está impulsando en este momento. Él dice que es fundamental también para el debate público, porque claro, si estamos horas y horas y horas trabajando, no tenemos mucho tiempo para poder reflexionar sobre nuestro Nada. devenir colectivo. Y esto me parece también un tema muy interesante para agregarlo. Ahora, en Argentina tenemos una particularidad, Claudia, que tiene que ver con los ingresos. Tenemos una gran crisis de ingresos en este momento. Por lo tanto, lo más probable es que si a alguien se le reduce su jornada laboral, se busque otro empleo para poder compensar esa falta de ingresos. ¿Cómo se concilian esas dos situaciones? Mira, justamente lo que me estás preguntando vos hoy me lo preguntaron en una nota también. Primero que nosotros, por más que estemos debatiendo y discutiendo este proyecto y yo siendo del frente de todos, no podés negar ni querés negar la realidad en la Argentina hoy, el grado de informalidad, el problema de los salarios, la gente con trabajo pero que no llega a fin de mes. Es una deuda del Sí. frente de todos. Es una deuda que en cada tema, en cada debate, en cada discusión, nosotros buscamos la forma de devolverle a la población la dignidad que se merece. Pero por otro lado, la realidad es que yo lo que les planteaba es que no podemos dejar de debatir esto. ¿Por qué? Porque la verdad que hoy la gente, además de tener dos trabajos, hace trabajos de 10, 12, 15, 16 horas en el día. Eso también tenemos que discutirlo, porque a las empresas, sobre todo a las empresas grandes, les conviene más pagar una hora extra que generar un nuevo puesto de trabajo. Y nosotros sabemos que tiene que haber generación de puestos de trabajo y Mm. que tenemos que buscar instrumentos, que no es solamente este, que busquen generarlos, sobre todo para poder incluir en el trabajo a los más jóvenes que hoy están por fuera de esto. Claro. Entonces, buscar la reducción de la jornada sin reducción del salario, pero además haciendo un control de las horas extras de los trabajadores, esto implica que nosotros no vamos a generar la cantidad, pero sí vamos a propiciar una redistribución. Detrás de esto tienen que venir otras medidas. Esta no es una medida que soluciona la vida de los trabajadores. El salario es lo que te genera la independencia, lo que te permite una vida digna. La baja de la inflación, la baja de los precios de los alimentos, elemento básico para la vida de la gente, eso tiene que ser medidas que tome el gobierno, políticas del gobierno que se profundicen para provocar esa equidad o esa igualdad o una patria más justa. La realidad es que esta es una propuesta que tiene que ver con la vida de los trabajadores, que mejoraría ampliamente la vida de ellos, les permitiría tener lo que consideramos el tiempo de ocio como tiempo natural y de creación, pero además les permitiría una mejor calidad de vida. Eso está demostrado en las pruebas piloto. No solo eso, sino que hay menos ausentismo, menos accidentes, mejora la producción de las empresas, pero fundamentalmente mejora la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. Y a mí me preguntaban siempre por qué se me ocurría debatir o presentar en este momento tan crítico de la Argentina, Sí. con tantos problemas económicos, un proyecto de este estilo. Y entonces yo contesto siempre lo mismo, porque digo,
que los que ocupamos algunos lugares representando a trabajadores o en gestión, tenemos la obligación de mirar para adelante, tenemos la Mm, obligación de empezar a claro. pensar, a debatir y discutir nuevos instrumentos en un mundo del trabajo que es totalmente distinto Mm. y que ha cambiado fundamentalmente por el avance de la tecnología, pero también a partir de la pandemia. Entonces, creo que va a ser un debate rico, creo que tienen que participar todos del debate, creo que las grandes empresas van a tener que dejar de pensar solamente en lo que les significa la renta y van a tener que pensar que el país lo construimos entre todos. Mm. Te quiero preguntar algo en tu doble función de representante legislativa y de dirigente gremial, de dirigente sindical, porque si hay un espacio por excelencia para debatir, deliberar condiciones de trabajo, es el espacio de la negociación colectiva. Eh, los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, porque muchas veces se piensa que las paritarias solo debaten salarios, pero hay muchos otros temas No, que se incluyen ahí y es muy interesante y por ahí hay muchos trabajadores que no lo saben, pero ahí es donde hay una representación de las trabajadoras y los trabajadores que pueden ir a debatir un montón de temas. Y uno de ellos sin dudas puede tener que ver con eso. Entonces la pregunta es, Claudia, ¿cuánto de eso se debate en el Palacio, en el Congreso, y cuánto de eso se debate en las instancias conveniadas, ¿no? En la negociación colectiva? mira, el juego de las paritarias y la participación de las organizaciones en estas discusiones Sí, son importantes. Y te voy a dar un ejemplo. Para mí la ley, como ley, no tiene fuerza si esa ley no llega a la gente. Si esa ley, aunque busque lo mejor, no se convierte en una realidad en la cotidianidad de la gente. Y el ejemplo más claro es la de teletrabajo. El teletrabajo se sí. discute en la pandemia. Ujú, Ahora, somos las organizaciones gremiales, me incluyo sí, porque yo soy paritaria en mi gremio. mira. Todavía estamos discutiendo una ley que ya está reglamentada, todavía la estamos discutiendo con las cámaras del sistema financiero, porque no es que ellos, una vez que tienen la ley, la cumplen. No, eso no existe. Cumplen o empiezan por cumplir lo que creen que les conviene. Nosotros, los representantes de los trabajadores, y te incluyo a los trabajadores y a las trabajadoras, porque creo que hay transformaciones que empiezan de arriba para abajo, pero hay otras transformaciones que van de abajo para arriba, y eso los trabajadores y las trabajadoras tienen que saberlo, tienen que apropiarse de sus derechos y defenderlos. Es en las convenciones colectivas, es en las paritarias donde nosotros damos el gran debate para que una ley reglamentada se aplique. Eso es lo que estamos haciendo con Claro. teletrabajo y creo que es lo que va a pasar incluso con esta. Porque cuando nosotros hemos ido a hablar con distintos sectores del trabajo, porque ya lo estamos haciendo, la realidad es que ellos esperan, pero esperan con mucho interés ese cambio en su vida. Yo creo que se va a dar. No te puedo asegurar que va a ser este año porque es un año muy particular, un año eleccionario donde a veces quienes cumplimos roles como en la Cámara de Diputados solamente pensamos en los puntos partidarios y no en el bienestar de la gente. No, no sé si se va a dar, Mm. pero estoy totalmente segura de que esto va a ser ley. ¿Ya están recorriendo un poco, hablando con otros espacios Eh, políticos, con otros bloques para alcanzar una eventual mayoría legislativa? Mira, empieza la discusión. Nosotros veníamos ya trabajando este tema, como se viene trabajando el tema de cuidados, como se trabajó lo de teletrabajo, Sí. como todos los aportes que se han venido haciendo. La realidad es que ahora empiezan las comisiones, Mm. donde empieza el debate con la presentación de los proyectos y la búsqueda de coincidencias en los proyectos, que son muchos. Solamente creo que lo que se va a debatir sobre esta ley,
aquellos que piensan que mejorar la vida de los trabajadores es flexibilizar como proyecto de país, y los que pensamos que ayudar en la vida de los trabajadores Sí. significa ampliación de derechos. Pero, Bien, Claudia, ese es el gran debate. sí, pero la pregunta es, y con esto ya te hago la última pregunta, porque la oposición ya dijo, digo, Juntos por el Cambio, en general ya dijo que está en contra, entiendo que, bueno, el Frente de Todos votaría a favor, estaría de acuerdo con este proyecto, me imagino que la izquierda también, me da la sensación de que De no hecho, alcanza. Del Caño ha Tiene un presentado un proyecto. proyecto también. Bueno, pero Sí, me imagino que con eso no alcanza. Tienen que ir a buscar algo del peronismo federal, algún sector de Juntos por el Cambio, del radicalismo, o algún sector del socialismo. ¿Te imaginás que se puede llegar a encontrar alguna mayoría, aunque sea precaria, aunque sea mínima, por muy poco margen? ¿Es posible? ¿Y a qué sector irías a buscar? yo estoy convencida de que sí. Yo creo que el peronismo federal, como bien se dice, peronismo federal, no debería estar nunca en contra de una medida, más allá de las objeciones que pueda hacer, que favorece a los trabajadores y a las trabajadoras. Y hay bloques chicos, como son el de Misiones, Sí, como son el de Río Río Negro, que Negro. tampoco. Mm, Y yo quiero saber, en el grupo de Juntos por el Cambio, en el bloque de Juntos por el Cambio, sí. si van a ser capaces, los he visto capaces de muchas cosas, pero quisiera ver si van a ser capaces de negarle un instrumento a los trabajadores que tiene que ver con su dignidad, con su mejor vida, con incluso recuperar parte de todo lo que han perdido los trabajadores del poder adquisitivo durante su gobierno. Así que ahí, cuando estás debatiendo en el Congreso, cuando vos salís a trabajar en comisiones con los representantes de los trabajadores y también con las empresas, bueno, ahí mostrás lo que querés, ahí mostrás realmente el objetivo, el proyecto de país que vos tenés. Bueno, en todo caso, lo mostrarán una vez más cuando debatamos para alcanzar esta ley. Claudia, te quiero agradecer muchísimo. Por supuesto, vamos a seguir en los próximos programas con este tema. La verdad que siempre lo venimos conversando y hemos recolectado experiencias de distintos países, así que es muy saludable que también se esté debatiendo en la República Argentina. Te mando un gran saludo. No, yo las agradezco a ustedes porque esta también es una manera de que la gente pueda irse apropiando de la idea y podamos hacer que se empuje de tal manera de que sea ley. Gracias. Chao, hasta luego.